Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Siguiendo detrás de Da Vinci, Heinz observó sus caderas pensativamente. Sin embargo, el acto mismo de esta observación no fue nada lujurioso, al menos no intencionalmente. A pesar del hecho de que Heinz era y seguía siendo, en el momento actual, se consideraba completamente a sí mismo como un hombre. Su personalidad como un hombre cansado y solitario de 30 años y su corazón no muerto, privado de todas las pasiones humanas, simplemente no le dejaban mirar las caderas de Da Vinci con ninguna onza de lujuria. Observó los movimientos de la niña por una razón diferente. ¿No debería Da Vinci ser un hombre? Pensativo, Heinz miró la espalda de la chica frente a él. ¿O el Grial cambió algo cuando fue convocada? Aunque Heinz no fue iniciado en el funcionamiento interno de las magias del universo en el que se encontraba, gracias a su condición de siervo llamado por el mundo, era consciente de que a veces el Grial cometía errores. No, probablemente no del todo errores. No permitía errores, más bien, el Grial simplemente pedía siervos y no las mismas personas que eran en la vida. El Grial llamó no tanto a los héroes en sí mismos, sino a las ideas de las personas sobre el ejemplo. Digamos que aunque durante su vida un héroe se comportó de acuerdo con su código de honor correspondiente a su tiempo, pero más tarde debido a cambios en su leyenda a lo largo del tiempo. El código de honor del héroe fue olvidado, pero se conservó el conocimiento de que el héroe seguía un código de honor, por lo que el siervo convocado tendría códigos morales completamente diferentes al que tenían al final de su vida, como con el rey Arturo. Pero aún así, ¿por qué Da Vinci es una mujer en este caso? El hombre no pudo encontrar la respuesta a esta pregunta y finalmente levantó la vista de las caderas de Da Vinci, dejando de mirar a la niña. Sin embargo, afortunadamente para él, gracias a su falta de expresiones faciales y ojos, determinar que estaba mirando todo este tiempo era casi imposible. Sin embargo, esto no es particularmente importante después de unas pocas decenas de segundos de pensar en esto. Elich llegó a una conclusión definitiva. La situación en la que me encontré es más importante. Heinz no era un genio, no valía la pena elogiar sus habilidades mentales. Solo recibió una educación formal mínima, recibió solo una educación primaria, ya que no podía pagar una educación de nivel medio en un mundo sombrío del futuro y él mismo tuvo que confesar que tenía una opinión muy baja de sus habilidades mentales. Sin embargo, fue en vano. Por supuesto, no valía la pena sobreestimar las habilidades mentales de Heinz, pero tampoco valía la pena minimizarlo. Aunque mientras Tachme se graduó de una prestigiosa universidad, Tabula Esmaragdina recordaba los mitos griegos tanto como Aristóteles debido a su extraña pasión y punito. Moe era superior a él en términos de tácticas en una guerra de gremios. Es poco probable que incluso una docena de personas en el mundo pudieran presumir de un conocimiento y comprensión tan profundos tanto de la mecánica como de la tradición interna de Yggdrasil. Y, por supuesto, si realmente no tuviera habilidades mentales bien desarrolladas, Heinz nunca se habría convertido en uno de los mejores jugadores de PvP en el juego mientras era un jugador, con una construcción PvP tan no optimizada. Por lo tanto, realmente solo valía la pena como una forma de distraerlo de la contemplación de una hermosa muchacha, caminando frente a él, mientras la mente de Heinz se sumergía en un análisis de la situación en la que se encontraba. La muerte de la humanidad no preocupó a Heinz. Mental y físicamente ya no era un humano, pero el hecho de que literalmente varias horas después de que los Heinz decidieran proteger a la humanidad, ya había desaparecido, un poco. Era preocupante. Y para lidiar con algo tan preocupante que Heinz planeó primero. Al final, para empezar, primero fue necesario determinar qué causó la desaparición de la humanidad en primer lugar. En Yggdrasil solo había unos pocos objetos, cuyas habilidades eran tan grandes, objetos de clase mundial. Aunque, incluso entre ellos no había uno que pudiera borrar directamente toda la existencia de la humanidad en el mundo, y prender fuego a sus restos. Sin embargo, incluso con respecto a esto, Heinz no estaba completamente seguro. Sabía de la existencia de al menos un WCI, que con cierta interpretación podría llamarse que tiene tal poder y con esos desarrolladores de mierda sería posible para ellos crear un par más que podrían implementarse de manera similar. Sin embargo, afortunadamente, no hubo jugadores en Yggdrasil que decidieran actuar en tal frenesí. Después de todo, incluso si hubieran decidido hacerlo, entonces lo mejor que les podría haber pasado sería convertirse en parias para todos los jugadores y las partes unidas de jugadores que de repente habían perdido un juego completo. El mundo, con todos los NPC y misiones, los mataría repetidamente hasta que abandonaran el juego. En el peor de los casos, por tal acción serían atacados en el mundo real. Sin embargo, era un juego. En realidad el uso de tal habilidad, especialmente si nadie podía contrarrestar, era bastante posible. Además, en realidad, no es necesario que el WCI se haya utilizado para lograr un efecto similar. Después de ser transferido a la realidad, Heinz pudo comprender que muchas de sus habilidades y hechizos adquirían otros efectos que no estaban disponibles en el juego, muchos de los cuales estaban basados en la tradición de Yggdrasil, como, por ejemplo, True Death. Y si se considera no solo sobre las fuerzas que demostraron ser capaces de destruir el mundo entero, sino también sobre las habilidades que podrían hacerlo de acuerdo con la tradición, entonces había muchas más de ellas que solo unas pocas WCI. Sin embargo, tampoco había demasiados. Sin embargo, el nivel de poder necesario debería haberse correlacionado, al menos en cierto sentido, con el poder de las habilidades aplicadas. Por lo tanto, las habilidades que amenazaban el equilibrio de los mundos y la magia permanecieron, en cualquier caso, solo para la mayoría de los personajes de alto nivel. En otras palabras, la muerte de la humanidad que había ocurrido podía ser el resultado de 3 acciones. En el mejor de los casos, lo que sucedió ocurrió debido a la capacidad de un WCI de un solo uso. En este caso fue bastante fácil arreglar lo que sucedió. Una posibilidad mucho peor es el caso si lo que sucedió fue el resultado de un WCI reutilizable, o en el peor de los casos el poder de un enemigo desconocido.
Heinz podía resolver la situación. Tenía varias formas disponibles para revertir el apocalipsis que había comenzado. Sin embargo, ninguno de ellos fue fácil. Algunos eran muy costosos, otros estaban limitados en su número de aplicaciones y algunos podrían no funcionar en absoluto, dependiendo de si el incidente fue el resultado de las acciones de las habilidades del enemigo o del WCI, así que la forma más fácil y rápida en este caso era inutilizable. Incluso si asumimos que funcionará, todo esto será inútil si el enemigo puede simplemente destruir a la humanidad nuevamente. Por lo tanto, la forma simple y rápida de resolver el problema en este caso se pospuso, al menos hasta el descubrimiento de la causa de lo que le sucedió a la humanidad. Sin embargo, además de la cuestión de la causa directa de la desaparición de la humanidad, quedaba otra. La cuestión del autor de la desaparición de la humanidad, más precisamente, del autor de la misma. Comparando los dos problemas anteriores, este problema parecía aún más incomprensible que con la muerte de la humanidad misma, ya que en este caso Heinz podía usar solo las palabras del muy poco confiable y ya muerto profesor Lev. Aunque no es que él mismo dijera mucho, pero por el hecho mismo de que el profesor Lev estaba hablando en contra de su jefa, Olga Marie, significaba al menos que había alguien oponiéndose a Caldea y a toda la humanidad también. Pero, ¿quién exactamente? No hubo respuesta a esta pregunta. Sin embargo, hubo conjeturas. La teletransportación forzada no era un truco raro, pero tampoco era simple. Requiere cierta habilidad y nivel de poder del usuario para su uso, así como clases aplicables de un nivel suficientemente alto. Teniendo en cuenta que Lev que usó el hechizo probablemente usó algo similar a mayor teletransportación, un hechizo de octavo rango, entonces la causa probable de la muerte de la humanidad probablemente poseería habilidades de nivel aún más alto. En el mismo caso, el propio Heinz no podía permitirse estar tan relajado sobre los triunfos disponibles suyos, tratando de neutralizar las acciones de un enemigo desconocido, especialmente considerando que en ese momento ni siquiera podía comenzar a adivinar quién era su oponente. Por un segundo, la mente de Heinz fue visitada por un pensamiento tentador. Si invocaba a Demiurgo o Albedo, entonces probablemente habrían resuelto fácilmente el enigma que había aparecido ante él, pero la mente del Señor Supremo no estaba convencida. Nazarick fue y seguirá siendo su más fuerte y secreta de las cartas de triunfo. En primer lugar, su fuerza es simplemente demasiado grande para ser considerada algo más que la carta de triunfo absoluta de Heinz, y en segundo lugar, naturalmente, porque él también quería estar en Nazarick. Y así, por supuesto, no quería convocarlo y arriesgarse a no querer nunca dejarlo. Eso es todo, hemos llegado. La voz de Da Vinci sacó a Heinz de su trance y reflexión, giró la cabeza varias veces para determinar dónde estaba en ese momento. Aunque, por supuesto, terminó en el taller de Da Vinci, pero para ser más específico de la causa de su curiosidad, el taller, como Heinz lo imaginó, no se parecía en nada a su imaginación. Como hombre del futuro, su mente respondió a la palabra taller con una hilera de habitaciones pequeñas, oscuras y sucias, el olor a aceite de motor y ropa sucia tirada en una esquina. Y el hecho de que los magos de este mundo llamaran a sus laboratorios como un taller trajo las visiones de laboratorios mágicos de alquimistas y encantadores de Yggdrasil. El taller de Da Vinci no era ni lo uno ni lo otro, aunque sorprendentemente logró combinar las características de ambos. Era una habitación espaciosa que, debido a la abundancia de numerosos dibujos dispuestos aquí y allá, extrañas figuras y modelos mecánicos, cristales incomprensibles de propósito obviamente mágico y todo tipo de libros, parecía tan pequeña que Hans con su gran figura se vio obligado a encorvarse un poco para no tocar nada. Ven aquí. Sin embargo, Da Vinci, aparentemente sin preocuparse en absoluto por los problemas del esqueleto, simplemente revoloteó en el taller primero y luego literalmente desapareció detrás de los enormes estantes de libros y dispositivos extraños, dejando a Heinz solo con la pila de papeles y cosas extrañas. Heinz, que entró después de ella, solo pudo ver dónde desapareció la niña, en una de las puertas discretas, oculta por numerosos dispositivos extraños, de pie, acostada e incluso colgada frente a ella. Luego respiró hondo y suspiró, y aunque no tenía pulmones, la acción resultó ser verdaderamente natural. Moviéndose lentamente a través del taller desordenado, Heinz solo pudo negar con la cabeza. Da Vinci se veía tan decente, ordenada y bien arreglada, que no podía imaginar en qué lío estaría su lugar de trabajo principal. Aunque dijeron que el caos es un signo de una mente creativa, en ese caso, los recuerdos de Heinz de su apartamento vacío e incómodo, casi estéril, debido a su falta de uso, lo hicieron suspirar. Supongo que Da Vinci realmente puede ser llamado un genio. Milagrosamente, Heinz logró abrirse paso entre las filas de mesas desordenadas sin golpear nada y un segundo después fue recompensado por la aparición de una alegre Da Vinci que sostenía algo en sus manos. Para sorpresa de Heinz, el cuerpo de un joven, literalmente un poco mayor de 16 años. Además, el joven mismo se veía increíble, las características de la cara, el cuerpo, las manos, las piernas, afiladas a la perfección, todo hasta la punta de la nariz era perfecto, como si fuera ajustado por un maestro y llevado a la perfección por el pincel de un maestro. Aquí está, la aparición de Da Vinci, sosteniendo el cuerpo de un niño en sus manos, resultó ser extrañamente inesperada para Heinz. De tal manera que la idea de que el cuerpo que está en las manos de la niña le fue dada como su nuevo cuerpo no, visitó inmediatamente la cabeza de Heinz. Simplemente se veía tan hermoso, tan perfecto que el Señor Supremo no podía relatar la imagen que vio ante él y ante sí mismo. En sus recuerdos, siempre tenía dos cuerpos. Este cuerpo, el cuerpo de Momonga y su cuerpo humano. Sin embargo, en su cuerpo humano, Heinz miraba promedio, típico, incluso puede llamarse gris. Y, por supuesto, tenía al menos el doble de edad que el cuerpo del niño que se le mostró. Bueno, esto es para ti. Da Vinci le sonrió, llevando el cuerpo hacia adelante, después de lo cual, empujando varias sábanas del sofá con la mano, lo acostó boca arriba. Heinz, por otro lado, no podía hacer nada más que mirar el cuerpo frente a él con desconcierto. ¿Y qué se suponía que debía hacer ahora? Por supuesto, aceptó obtener un cuerpo humano, oficialmente para no asustar a la gente, pero con una razón real completamente inequívoca. Para conseguir un cuerpo humano.
No hubo problemas con su cuerpo de no muerto. Para él se sentía lleno, incluso correcto. Sin embargo, le faltaban algunas cosas. Había una falta de sensaciones agradables por el toque del viento, amortiguado como a través de la ropa, y no le gustaría renunciar a la oportunidad de comer comida deliciosa o sentir el agradable calor del baño. Y tal vez incluso de una mujer. Bueno, no importa en este momento. En cualquier caso, quería obtener un cuerpo humano, incluso si es limitado y no puede soportar toda su fuerza. Al final, siempre podía destruir el cuerpo y comenzar a luchar a su máxima capacidad. Sin embargo, aún así, lo que imaginó era similar a su cuerpo pasado y ciertamente no como esta obra maestra. Sin embargo, Da Vinci consideró su silencio a su manera. Oh. Sonriéndole, la chica se dio la vuelta para regresar al almacén. No pensé que podría conocer a nadie aquí que compartiera mis gustos. Este cuerpo es el único cuerpo masculino que tengo en este momento, pero sí prefieres una mujer. Heinz tardó un segundo en entender exactamente lo que dijo Da Vinci. ¡Alto!, gritó, pero su mente de no muerto inmediatamente extinguió la emoción. No, preferiría un cuerpo masculino. Simplemente. Perdido en sus pensamientos, Heinz suspiró. Es extremadamente hermoso, eso es todo. Por supuesto. La respuesta vino de Da Vinci al instante y estaba llena de significado, como si lo que se dijo no necesitara más explicación. Yo lo creí. Tú. Volviéndose hacia la niña, Heinz la miró sorprendida, que sin embargo permaneció imperceptible debido a la falta de expresiones faciales. La sorpresa de Heinz en este caso fue completamente innecesaria. Por supuesto, escuchó de tabula sobre qué tipo de existencia es Leonardo da Vinci, un científico brillante que era considerado un genio en todos los campos, pero debido a su falta de educación sistemática no podía imaginar completamente lo que realmente significaba entender todo a la vez. Por supuesto. La sonrisa de Da Vinci salió aún más tranquila esta vez y esta vez se vio algo de orgullo en ella. Soy un genio en todo lo que intento. No creo que antes o después de mí hubiera una persona que entendiera todo tanto como yo. Excepto uno de mis amigos, tal vez. Heinz no pudo responder a esto y nuevamente miró el cuerpo del niño, que debido a su belleza se parecía más a una muñeca de porcelana. Aunque, si quieres, puedo crear una apariencia diferente para ti en el futuro. Al ver la indecisión de Heinz, Da Vinci le sonrió. Creo que me llevará una semana crear un cuerpo adecuado que pueda soportar la magia de grado A. Si lo deseas, podría hacer un par de bocetos ahora. Gracias. Heinz agradeció sinceramente a la niña. Después de lo cual volvió a mirar el cuerpo del niño que yacía frente a él. Aparentemente realmente no tenía otra opción. Cuando Heinz volvió a abrir los ojos, lo primero que vio fue un techo desconocido, del cual colgaban varios dispositivos extraños, cuyo propósito Heinz no podía entender. Además de Da Vinci inclinándose sobre él, mirando cuidadosamente a los muertos vivientes que despertaban. Parece que todo está en orden. Después de un par de segundos de inspección, la niña llegó a una conclusión. Para ser honesto, este títere era para mí, así que no estaba completamente seguro de que pudiera contenerte. Sin embargo, como era de esperar, mi creación fue extremadamente efectiva. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sobre esta cuestión, Heinz se inspeccionó a sí mismo. Las sensaciones eran extrañas y extremadamente inusuales. Durante sus años de juego en Yggdrasil, debe admitir que ya estaba acostumbrado a asociar su yo con el cuerpo de los muertos vivientes Momonga en lugar de con su cuerpo humano. Por supuesto, este hecho solo se fortaleció con su invocación y ser puesto en su forma esquelética como un ciervo en el Nuevo Mundo. La mente de Heinz se acostumbró aún más a su cuerpo inhumano, hasta tal punto que comenzó a considerarlo su cuerpo real en lugar del cuerpo de ese desafortunado joven cuyo lugar tomó accidentalmente en este mundo. Y al mismo tiempo, aunque su estado actual no era del todo natural, para él fue en este cuerpo que sintió la cálida atmósfera del taller de Da Vinci, en el que se encontró a sí mismo y el toque de la ropa vestida de antemano por la niña al cuerpo desnudo. Además, a diferencia del cuerpo del joven que había ocupado antes, este cuerpo se sentía más como un traje, quizás el corte más hermoso, pero aún no tan natural como sus huesos habituales y su manto drapeado. Supongo que todo es normal. Sin embargo, Heinz no encontró otra respuesta y lentamente se levantó del sofá. Después de que su impresionante físico se redujo, casi la mitad de la habitación dejó abruptamente de verse caóticamente desordenada para él y cambió a una categoría simple de creativamente errática, para que el maestro que ocupaba el nuevo cuerpo pudiera estirar un poco los brazos. Está bien. La niña asintió con la cabeza, después de lo cual casi de inmediato le entregó algunas hojas de papel. Aquí mira, ya hice algunos bocetos. Fue inesperadamente rápido, de tal manera que Heinz al principio no se dio cuenta de lo que Da Vinci quería decir y solo después de mirar los dibujos a lápiz y los bocetos distinguidos de cuerpos y rostros en líneas precisas. Y naturalmente, como era de esperar, todos fueron dibujados sin un solo guión extra, tan perfectos, como si alguien hubiera pasado toda su vida creando los dibujos más perfectos, hasta que pudieron crear su obra maestra. Sin embargo, a juzgar por la época, Da Vinci logró esbozar los dibujos en los pocos minutos que le tomó a Heinz despertar en su nuevo cuerpo. ¿Cuál prefieres? Mirando al hombre que ocupaba el nuevo cuerpo, la niña le sonrió. Ten en cuenta que si cambias de opinión, todavía puedo darte cualquier cuerpo femenino que quieras. Gracias, pero todavía me niego. La idea de la posibilidad de ocupar el cuerpo de una mujer no atrajo la personalidad masculina de Heinz. Aunque técnicamente, dada la ausencia de algunas cosas en el cuerpo de los muertos vivientes, podría considerarse asexual. Sin embargo, todavía pueden surgir algunos problemas. El hecho es que estos bocetos son extremadamente hermosos. Naturalmente, los creí. Da Vinci le sonrió, sacudiendo su hermoso cabello, como si dijera, ¿qué más esperabas del verdadero genio? No solo hermoso, pero demasiado hermoso. Heinz suspiró.
Admite que sería simplemente incómodo para él usarlo debido a su apariencia, que no es tan adecuada para él. Por supuesto, nunca se consideró guapo, pero nunca deseó corregir este hecho. Sí, tal vez le hubiera gustado tener unos pómulos más claros, una barbilla fuerte y otras características consideradas varoniles, pero creció, hace mucho tiempo, desde la edad en que quería parecer un modelo de un póster y aún más aprendió a apreciar las ventajas de su propia apariencia gris. Tal vez podrías haber hecho algo más. Ordinario. Ordinario. Da Vinci incluso se sorprendió un poco por la propuesta de Hines, ¿pero por qué? ¿No quieres ser hermosa? Estoy bastante seguro de que no agregué ningún exceso a mis dibujos. Sí, pero... Hines vaciló. Tal vez me gustaría algo más. Ordinario y discreto. Y tal vez un poco mayor. Desafortunadamente, los bocetos proporcionados por la niña mostraban a una persona apenas mayor de 20 años y, por lo tanto, Hines preferiría un cuerpo más maduro en este caso. Ordinario. Y más viejo. Parecía como si las palabras de Hines hubieran herido a la niña en el corazón, rompiéndose como flechas, obligando a Da Vinci a repetirlas. Pero, ¿qué pasa con la belleza? Estaría bastante satisfecho si no fuera guapo. Aunque, por supuesto, no me gustaría tener ningún defecto físico obvio. Solo una apariencia ordinaria, tal vez 30 años. O al menos 25. El hombre dijo con incertidumbre y miró a Da Vinci, que parecía que iba a sufrir un derrame cerebral. Sin embargo, después de digerir lo que le dijeron, la niña suspiró y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, miró a Hines con una sonrisa de satisfacción. Por supuesto, la creación de algo ordinario no presenta ningún problema para mí. Da Vinci asintió con la cabeza. Entonces tal vez se me ocurra algo un poco más tarde. Quizás mañana podamos discutir todo lo que quieras. Por supuesto. Hines asintió con la cabeza a la niña, pero un segundo después se distrajo con el extraño sonido que le llegó desde debajo de una de las mesas. Habiendo cambiado su mirada, pudo encontrar una pequeña criatura, parecida a un perro o una ardilla muy grande de color blanco, sentada debajo de la mesa. Su mente recordó recuerdos de haber visto una criatura así no hace mucho tiempo. Fu, llamó Hines al animal. Parece que la última vez esta criatura huyó de Hines cuando se conocieron. Sin embargo, Fu claramente no iba a huir esta vez. Aún más que eso, Hines podría haber jurado que la extraña criatura en ese momento estaba observando de cerca sus movimientos en su nuevo cuerpo. Sin embargo, la criatura obviamente no iba a hacer nada más que vigilar atentamente. Hines. Da Vinci se volvió inusualmente hacia el hombre o, a juzgar por el cuerpo que le dieron, hacia el niño. Estoy seguro de que su nombre es 4. Lo es. Por un momento Hines se distrajo de la contemplación del ser. Estaba listo para jurar que era Fu. No, estoy bastante seguro de que esto es 4. Da Vinci asintió con confianza ante el nombre y Hines se vio obligado a retirarse ante la confianza inequívoca de la niña y miró a la criatura que lo estaba mirando de cerca en ese momento. Sin embargo, claramente no iba a hacer nada en este momento, así que, después de mirarse el uno al otro durante unos segundos, sin haber tomado una decisión sobre lo que Hines tenía que ver con la criatura, decidió ignorarlo por el momento. Además, después de unos segundos alguien llamó a la puerta del taller de Da Vinci, por lo que la niña se distrajo de la contemplación de la confrontación de miradas por parte de los dos seres. Detrás de la puerta del taller de Da Vinci estaba el Dr. Roman, sin embargo, esta vez se veía algo mejor que en su última reunión. En primer lugar, claramente no estaba tan preocupado por las acciones de un aliado desconocido, Hines, y en segundo lugar estaba un poco emocionado, en el sentido más propio de la palabra. Y en ese momento, mirando a la niña, comenzó a hablar rápidamente cuando la vio. Parece que logramos completar el sistema para convocar a los sirvientes. Felizmente anunció la noticia y solo después de eso notó que alguien estaba parado cerca. ¿Y quién? Este es Hines. La niña lo iluminó instantáneamente, después de lo cual trató de poner pensamientos de lo que había sucedido en los rieles. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo lograste terminar el sistema? El escudo de Masu resultó ser un excelente catalizador para la invocación. Roman sonrió a la chica, después de lo cual volvió su mirada hacia Hines, quien estaba en silencio, no iniciado en las condiciones de los sistemas. Lo felicito, señor Hines, ahora podemos organizar la convocatoria de siervos. Después de la misma frase, Hines se interesó en lo que se decía. ¿En qué sentido? Hizo que se moviera de las mesas desordenadas para estar frente al hombre. El sistema FATE o un pseudo, trono de héroes. Romani explicó de inmediato. Este es el sistema que se suponía que los maestros debían usar para establecer contacto con los siervos si son necesarios para intervenir en la lucha. Sin embargo, el sistema nunca se terminó. Los altos costos de energía y las bajas posibilidades de éxito debido al intento de reproducir el ritual de la Guerra del Santo Grial mediante equipos simples fueron sus principales problemas. Por supuesto, no logramos hacer nada con sus gastos de energía. Sin embargo, usando el escudo de Masu pudimos lograr un ritual estable y de trabajo para convocar a los sirvientes. Aunque, por supuesto, habrá otros problemas, pero es muy posible que aún hayamos logrado al menos hacer sus funciones básicas. Invocación de sirviente. Esta vez Hines dijo la frase pensativamente y como distraído de sus pensamientos, miró al Dr. Roman. ¿Y a cuántos siervos puede recurrir este sistema? Esta vez el Dr. Roman fue el que pensó. Bueno, formalmente. Siempre y cuando podamos proporcionar al sistema energía y al menos el mínimo de un catalizador para invocar a un sirviente. Eso es, dijo Hines. No, por supuesto que no era un dueño de esclavos y no le gustaría obligar a la gente a trabajar o luchar por él. Sin embargo, ¿y qué es necesario en este caso para llamar a un siervo? Bueno, en primer lugar la fuente de energía. Respondiendo a la pregunta ligeramente sospechosa de Hines Romani. Los principales poderes de la caldea ahora están dirigidos a mantener escudos y soporte vital, por lo que simplemente no podemos permitirnos gastar una cantidad significativa de energía para usarlo. Especialmente porque sin un catalizador la probabilidad de éxito aún no será muy alta.
En cuanto al catalizador, por supuesto, algún objeto personal de un sirviente nos permitiría llamar al sirviente con un 100% de probabilidades, pero si no tenemos eso, entonces tal vez necesitaríamos una fuente de maná o habilidades similares al héroe que se llama. Roman se detuvo después de estas palabras. Cristales de datos, pensó Ainz. Ainz concluyó que tratar de convocar a un ciervo requería el uso de cristales de datos y para convocar a un ciervo específico requiere cristales de datos que fueran apropiados para este ciervo en particular. Por ejemplo, el saber corrupto dejó atrás un cristal de datos de nivel medio con los parámetros de dragón y oscuridad, por lo que era más probable que cuando se usara, el sirviente convocado estuviera relacionado con estos dos parámetros. Aunque, incluso si usa cristales de datos de bajo nivel, como los que Ainz finalmente recolectó de los monstruos muertos que prácticamente no tenían parámetros propios, también podrían usarse en la invocación. Sin embargo, en este caso, la falta de parámetros especiales de los cristales limitó el alcance de la invocación y la probabilidad de falla fue mucho mayor. De una manera extraña, este sistema de alguna manera se parece al gacha. Ainz notó las extrañas similitudes. En este caso tal vez. Ainz comenzó, después de lo cual sacudió la cabeza. Deberíamos tratar de llamar a algún siervo, para un juicio. Romani miró a Ainz inquisitivamente, después de lo cual asintió y luego dio un paso hacia un lado, abriendo un pasaje al hombre en la marioneta corporal. Ainz, por otro lado, sintió cuánta emoción comenzó a extenderse por su cuerpo. Después de todo, muchos años antes de eso, gastó prácticamente todo su dinero en el gacha en Yggdrasil y no porque fuera un jugador. Lenta pero seguramente, en el alma de Ainz el espíritu del coleccionista comenzó a estallar. Noble Phantasm X. Noble Phantasm es la característica especial que caracteriza al Noble Phantasm del sirviente, la cristalización del poder y las leyendas del héroe. Sin embargo, hay dos tipos separados de evaluación de un fantasma noble, el rango del fantasma en sí y el rango del parámetro, fantasma noble. Mientras que el rango del Noble Phantasm en sí es responsable de su fuerza, ya sea de destructividad o del poder del efecto aplicado, el parámetro Noble Phantasm es responsable de su cercanía a hacer un milagro, o en otras palabras, de lo increíble que es en la escala general del mundo. Por ejemplo, algunos fantasmas nobles, aunque no poseen ningún poder especial, por sí mismos todavía permanecen más allá de los límites de lo posible, debido a lo cual, aunque el rango del fantasma noble en sí será bajo, el parámetro del sirviente para ellos será mucho más alto, y viceversa, aunque algunas habilidades pueden tener un poder increíble, por sí mismas sus habilidades simplemente serán versiones más fuertes de las cosas más ordinarias, por lo que el rango de fantasma y el parámetro volverán a ser diferentes. Rank X, rango más alto, más allá de cualquier rango normal. Este rango significa que este fantasma tiene un parámetro de imposibilidad que supera cualquier valor numérico o rangos. En otras palabras, está más allá de lo que es posible e imposible no solo para las personas sino también para los siervos y comparable al misterio de los dioses y tal vez incluso lo supera. Por lo tanto, se puede decir que este noble fantasma está más allá de todos los límites, superando el concepto mismo de lo posible y lo imposible. Moviéndose por los pasillos de la desierta caldea, Ainz no podía pensar en nada excepto en las posibles consecuencias del uso de la invocación de siervos en el futuro cercano. No me considerarían un esclavista por usarlo. Sin embargo, sus pensamientos estaban en la naturaleza de los contratos y la convocatoria de los siervos. Voluntariamente lo hacen. Sin embargo, los recuerdos sobre su mundo anterior surgieron en su mente. Sí, formalmente, los trabajadores de su mundo pasado también eligen su propio trabajo voluntariamente. Nadie los obligó a la esclavitud y no los obligó a trabajar en las minas, en industrias peligrosas o en el manejo de residuos. Sin embargo, podría considerarse una opción voluntaria ir a trabajar para una empresa negra si ya no se le ofrecieran otras opciones. Y no solo no ofrecían nada, la posibilidad misma de elegir no estaba allí. Todas las arqueologías estaban gobernadas por megacorporaciones titánicas, que tenían brutalmente el monopolio de proporcionar empleos a las personas. O trabajas para ellos o no trabajas en absoluto, y si no trabajas, entonces te quedas sin dinero para vivir. Así que, en última instancia, todavía te obligaste a trabajar para ellos, tomando el trabajo que la compañía te ofrecía. Era Ainz similar a estas megacompañías que solo ofrecen las opciones de trabajar para nosotros o morir. Las reflexiones sobre esto causaron dolor en el inexistente abdomen de Ainz. Aunque, no, dado que en ese momento estaba en el cuerpo de un homúnculo, esta vez era bastante corpóreo. Y, sin embargo, por otro lado, el deseo de Ainz de coleccionar la mayor parte de una colección siempre fue parte de su personalidad. Desde el momento en que era un mero jugador y la colección era, en ese momento, solo una colección de datos virtuales. Ahora, cuando su posible colección adquirió una forma natural, real y aún más, no solo una forma sino los cuerpos y personalidades de verdaderos héroes legendarios con los que Ainz podía reunirse en persona, comunicarse, aprender de tantos secretos y verdades, respuestas a diversas preguntas, tal vez incluso aprender algo de personas tan legendarias que podrían superar los límites de la humanidad misma. Tal vez incluso podría fortalecer sus propias habilidades. Al menos Ainz esperaba poder hacerlo sin recurrir a algunos métodos radicales. Desafortunadamente, el diálogo que Ainz llevó a cabo consigo mismo no terminó cuando vio el escudo de Masu frente a él, actualmente en el centro del círculo de invocación del ciervo y, por lo tanto, cuando Romani se volvió hacia él, bastante alegre de la situación actual, queriendo dar el visto bueno para el ritual de invocación, en lugar de anticipar el ritual terminado, solo vio a un hombre sumido en sus pensamientos. Ainz. Con cautela, Romani se dirigió al hombre congelado en sus pensamientos. ¿Está todo bien? Ainz solo miró al médico, después de lo cual volvió a su contemplación del ritual. En absoluto. Respondió después de unos segundos de silencio. Estoy un poco preocupado de que la invocación de los héroes sea, de hecho, un contrato de esclavitud. No estarán en contra de esto. Estás preocupado por su reacción. Sin embargo, Roman interpretó incorrectamente los pensamientos de Ainz. Pero siempre puedes defenderte con la ayuda de los hechizos de comando. Todavía tienes tus hechizos de comando para Masu. ¿Hechizos de comando?
Ainz no entendió de inmediato de qué estaba hablando Romani, antes de que la información abarrotada en su cabeza en el momento de su convocatoria se agitara como una ola de comprensión. Hechizos de comando o sellos de comando, órdenes absolutas. Los hechizos, que demuestran el poder absoluto del amo sobre el sirviente, ordenan que pueden reescribir la realidad misma o someter la voluntad del sirviente o convertir una posible pérdida en victoria dando una orden como gana esta batalla o recupera tu maná. Al menos, fueron descritos de esta manera exacta. En realidad, el uso de los hechizos estaba plagado de toda una galaxia de diversas restricciones. Aunque formalmente, tales órdenes podían lograr cualquier cosa y todo, su uso dependía de la existencia de un siervo. En otras palabras, las órdenes sin un sirviente eran inútiles y si la orden utilizada no estaba relacionada o lanzada al sirviente mismo, entonces los hechizos de comando eran simplemente tatuajes radiantes en el brazo de un maestro. Además, los hechizos de comando eran bastante limitados en cuanto a la cantidad de poder que tenían. Aunque una orden que se retenía solo por los asuntos personales del siervo o su negativa no requería mucho, por ejemplo, obligar al siervo a luchar contra otro siervo contra quien no quería luchar, era imposible ordenar al siervo que destruyera la tierra. Al menos si no tenía las habilidades de este calibre, que el sirviente simplemente no usaba de acuerdo con las preferencias personales. Los efectos más poderosos también requerían más magia en forma de varios hechizos de comando utilizados a la vez, como elevar temporalmente el rango de un fantasma. E incluso en el simple caso de subyugar la mente del siervo para dar una orden contraria a lo que el siervo podía soportar o tolerar, el siervo convocado antes mencionado podría resistirlo. Pocos podrían realmente superarlo y en este caso varios hechizos aún podrían obligar al sirviente a obedecer la orden dada. El hecho mismo de que alguien pudiera resistir las órdenes absolutas era algo frustrante para Ainz. Además, incluso los cambios psicológicos simples como intentar cambiar la personalidad del sirviente podrían ser excesivos para los hechizos. Usar uno o incluso dos hechizos daría un efecto demasiado débil si la mente del héroe se viera afectada en absoluto. Además, solo había 3 hechizos de este tipo para cualquier sirviente junto con un maestro. En otras palabras, Ainz, que siempre vio el beneficio de usar cualquier recurso, incluso el más pequeño, simplemente se olvidó de la existencia de los hechizos de comando como un factor después de definirlos como una versión extremadamente estrecha de Wish Upon a Star, que era aplicable a personas específicas. Pero aún así, habiendo comprobado por si acaso, Ainz pudo encontrar 3 hechizos de comando atados a él y a Masu, por lo que lógicamente podía asumir que después de hacer un nuevo contrato con un sirviente también recibiría 3 hechizos de comando por ello, así que en respuesta a la pregunta del Dr. Roman asintió. Entonces no veo ningún problema en la invocación de los siervos. Roman asintió con la cabeza. Incluso si son hostiles contra nosotros, como último recurso, podrás usar los hechizos de comando. Forzar a una persona a trabajar con un tranquilizante. Eso es lo que realmente me gustaría evitar. Ainz solo podía exclamar mentalmente ante los argumentos de Romani, pero mirando el círculo de invocación, Ainz suspiró. Esta vez con sus pulmones muy reales, aunque no del todo humanos. A juzgar por la indiferencia con la que los que lo rodeaban trataban la convocatoria de los siervos, parece que realmente no había nada extraordinario en esto. Teniendo en cuenta su deseo preexistente de coleccionar una nueva colección, Ainz suspiró y extendió su mano para abrir su inventario. Como era de esperar, una pequeña brecha negra en el tejido de la realidad se formó junto a su mano, a la que las pupilas del Dr. Roman, que estaba parado cerca, se ensancharon. Eso es. Comenzó vagamente, habiendo observado la mano de Ainz emergiendo de la brecha, donde en su mano descansaba un montón de cristales blanco transparentes. ¿Es eso? ¿Una dimensión de bolsillo? Sí. Pensando en su respuesta, Ainz se apartó del inventario, que desapareció inmediatamente, después de lo cual apretó el puñado de cristales de datos, ¿y ahora qué? ¿Qué? Romani, distraído de observar la dimensión de bolsillo, exclamó. Ah, sí, el ritual. ¿Cuántas de esas fuentes mágicas tienes? Mirando a Ainz, Roman pensó en voz alta. Esos son bastante débiles, puede tomar algunos de cristales de datos. Ainz miró a Romani, a lo que Ainz respondió asintiendo con la cabeza. Cristales de datos. Roman lo pensó y asintió con la cabeza. Sí, en mi opinión parecen bastante buenos. Entonces, ¿cuántos de estos tienes? Ainz miró pensativamente el puñado de cristal de datos de bajo nivel que había recolectado después de limpiar los monstruos en la singularidad. Al final resultó que los monstruos asesinados por Masu dejaron cristales de datos atrás. Pero solo a veces y son extremadamente débiles. Además, sin poseer ningún atributo, por lo que en condiciones normales en Yggdrasil se considerarían inútiles. Sin embargo, Ainz era un verdadero jugador de Edmore. Recogió todos los cristales arrojados por los enemigos muertos, después de lo cual, aprovechando la lentitud con la que la singularidad colapsó, se precipitó hacia adelante con la dignidad de un verdadero profesional a un obstáculo que surgió ante todo, verdadero conocedor de Yggdrasil. Molienda sin sentido. Con los movimientos metódicos de una máquina, Ainz destruyó a todos los monstruos de la singularidad, no solo los esqueletos sino extrañas criaturas que se asemejaban a manos enormes o criaturas aún más extrañas, como puertas voladoras. Sin embargo, después de Yggdrasil, Ainz no se sorprendió particularmente por el diseño de sus oponentes. Además, por si acaso, Ainz examinó los cuerpos de los sirvientes derrotados, con un resultado satisfactorio, como con el cuerpo del derrotado profesor Levi de un tipo enorme con el que se encontró que estaba pasando su tiempo en las ruinas ardientes de Fuyuki lejos de las batallas principales, de quien también logró recoger una gota. Así que en ese momento tenía suficiente de los ingredientes necesarios. Un poco menos de 100 cristales pequeños, 5 medianos y 2 bastante grandes. Ainz respondió. ¿Será esto suficiente? Sí, más que suficiente. Romani miró felizmente a Ainz y sonrió. Si estás hablando de estos pequeños, entonces supongo que tomará alrededor de 20. No, 21. Qué precisión en los cálculos.
Ainz estaba sorprendido por esto, pero confiaba en que los cálculos fueron hechos por alguien claramente mucho más conocedor de los rituales mágicos de este mundo. Luego colocó los cristales de datos, que en este caso no eran catalizadores sino una simple fuente de energía, y dio un paso atrás. Parece que esto es suficiente. El hombre al lado de Ainz miró el mensaje que se había abierto frente a él y luego pasó su mano sobre su rostro. Supongo que en ese caso, lanzamiento de prueba. Lanzamiento. Ainz asintió en confirmación, después de lo cual se asomó al círculo de invocación, en cuyo centro descansaba el escudo de Masud, sin darse cuenta de la maquinaria gigante que trabajaba cerca para asegurar el ritual. Los pequeños cristales de datos se iluminaron instantáneamente, después de lo cual, como si alcanzaran un punto incandescente específico en un segundo, brillaron bruscamente, iluminando el círculo de invocación con una luz azul brillante. Ainz en condiciones normales ni siquiera se molestaría por tal cosa, pero al ser colocado en una marioneta de Da Vinci, se vio obligado a cerrar los ojos en el momento en que la luz brillante se elevó, y cuando pudo parpadear y abrir los ojos nuevamente, escuchó una voz familiar. Bueno, entonces, esta vez convocado como caster. La voz del orador estaba un poco decepcionada, pero aún así bastante benevolente. Entonces eres mi maestro. Cuando la mirada de Ainz, sin embargo, pudo enfocarse en el que estaba frente a él. El ciego que apareció ante él resultó ser un sirviente de cabello azul con un abrigo de piel ya familiar para Ainz. Caster. Ainz sonrió al hombre. Ah, chico. La sonrisa de Caster se volvió condescendiente en el momento en que la mirada de Caster tocó a su invocador. Entonces eres mi maestro. Sí. La voz de Ainz era tranquila. Pero veo que no me reconoces. No lo reconoces. Mirando a Ainz de nuevo, Caster frunció el ceño como si estuviera pensando en algo. Lo siento, pero no recuerdo a nadie con tu apariencia. Sobre las sensaciones, sin embargo. Pensando en algo, Caster de repente dio un paso atrás, dejando el círculo de invocación y luego miró a Ainz. Sorprendido, Caster respondió, con una voz incomprensible, pero sobre todo cautelosa. ¿Quién eres? Ainz Olddown. Suspirando, Ainz volvió a mirar a Caster. Y la historia sobre mí puede esperar para otro momento. Al menos el hecho de que te llamé aquí y ahora no cambiará de esto. La mirada de Caster no se suavizó, pero sin embargo, no podía negar la veracidad absoluta de las palabras de Ainz. Entonces, con un suspiro, Caster avanzó a regañadientes. Contrato. Dijo, como con fuerza. Contrato. Ainz respondió, después de lo cual, sintiendo cómo se estaba formando la conexión, la examinó cuidadosamente. Es innecesario que Caster se limite al suministro de maná de Ainz en la misma medida que Masud, pero incluso en este caso Ainz prefirió protegerse. Sin embargo, usar aproximadamente la mitad de la capacidad total de maná de Caster fue suficiente. Oh. Caster estaba realmente sorprendido, después de lo cual chasqueó los dedos varias veces como para recordar. Tal poder. Y este poder. Te reconozco. Como si se diera cuenta de algo, Caster señaló con el dedo a Ainz. La última vez te veías diferente e incluso te sentías un poco diferente, pero este poder familiar. En Fuyuki. Sí, eso es correcto. Ainz respondió. En aquel entonces en Fuyuki. ¿Pero cómo? ¿Quién eres? En este momento la voz de Caster estaba genuinamente sorprendida. Mi nombre es Ainz Olddown, como ya dije. Como si estuviera hablando con un niño tonto, el hombre repitió su nombre y luego asintió en dirección al Dr. Roman parado a su lado. Y cualquier otra pregunta puede esperar un tiempo. Como ya dije. Así que hay uno. Ainz sonrió para sí mismo internamente, sintiendo la agradable sensación de comenzar una nueva colección que se extendía dentro de él. ¿Quién aparecerá después? Genial. Sin embargo, el Dr. Roman estaba extremadamente satisfecho, independientemente de los pensamientos de Ainz. Así que el sistema finalmente funciona. En ese caso, supongo que ahora deberíamos prepararnos más. Prepararse. Sin embargo, Ainz estaba alarmado por tal redacción. ¿Pero qué hay de convocar a los otros sirvientes? Pero decidimos hacer solo una convocatoria de prueba. La mirada de Romani se interesó. ¿No dijiste esto tú mismo? Me parece que antes de llevar a cabo el próximo ritual vale la pena recopilar más información y depurar el trabajo de la máquina. Estrelles. Ainz ciertamente fue quien se ofreció a llevar a cabo un ritual de prueba. Pero ahora, finalmente, cuando sintió la alegría de comenzar una nueva colección, su deseo de coleccionista que surge de las profundidades de su alma ya no se puede extinguir. Por supuesto, es necesario realizar una prueba. La mente de Ainz trabajó al máximo en ese momento. ¿Pero por qué detenerse en una convocatoria? Incluso si este ritual resultó ser exitoso, puede ser una simple coincidencia, ¿verdad? Tal vez, vale la pena, en este caso, tratar de realizar una serie de pruebas para finalmente confirmar el rendimiento del sistema. Quizás el error radique en el uso secuencial de los rituales. Las palabras de Ainz no carecían de lógica, Roman podía reconocerlo. Sin embargo, no le gustó algo en la propuesta de Ainz. Y sin embargo, al mismo tiempo, Ainz era el principal aliado de Caldea en la situación actual y el único maestro disponible. Lo que significaba que los siervos dependían de él, el único en quien Caldea podía confiar. Suspirando, Romani se vio obligado a admitir su impotencia en este caso. Bueno, está bien, convoca todo lo que quieras. Sin embargo, no tuvo tiempo de terminar esta frase, ya que la siguiente porción de pequeños cristales tomó su lugar, y nuevamente las mismas secuencias que antes y otra vez el resplandor de los cristales y nuevamente un brillante destello de luz. Segundo sirviente seguido. Roman asintió con satisfacción en el momento en que el resplandor de los cristales se disipó, revelando una figura familiar para Ainz. Sirviente Ginette, Medusa. La voz de la niña con la ropa ya familiar, como creada por el propio Peroroncino, era tranquila pero clara. Si requieres un sacrificio, siéntete libre de usarme como quieras.
Ainz sonrió, sintiendo una emoción que lentamente comenzaba a despertar en su alma. Contrato. Sin ningún preludio se volvió hacia la niña. Contrato. Ella estuvo de acuerdo sin dudarlo y solo cuando sintió el poder que fluía hacia ella, inmediatamente dirigió su atención tanto a su extraño maestro como a las personas que estaban cerca. Otro sirviente. Las explicaciones tendrán que esperar. Ainz saludó a un lado, sintiendo que la insaciable bestia de la recolección se despertaba en él. Próxima convocatoria. El jinete dio un paso desde el pedestal, pero ni siquiera se alejó 3 pasos antes de que un destello de luz surgiera detrás de ella. La tercera llamada exitosa consecutiva. Frente a ella, un hombre aplaudió con satisfacción. Parece que realmente logramos hacer que el sistema funcione. Sirviente arquero. La voz del hombre resonó en la habitación. Respondo a tu convocatoria. Excelente, caster, líder y archer de una sola vez. Roman aplaudió. No tuvo tiempo de decir nada más que eso, ya que estaba distraído por el siguiente destello de luz. ¿Qué? Otro. Sin embargo, a pesar de la excitación de Roman, la cuarta invocación no logró convocar a un sirviente. La luz brilló y los cristales extinguidos instantáneamente esta vez no oscurecieron una figura en el resplandor de la luz, por lo que los cristales se desperdiciaron. Sin embargo, Ainz no parecía molesto en absoluto. Por el contrario, parecía estar aún más feliz después de un intento fallido de invocación. Aquí está el primer rollo fallido, proclamó felizmente, después de lo cual, dirigiendo su mirada a los 3 sirvientes que estaban a su lado, con quienes firmó un contrato, se volvió hacia el propio Romano con una mirada. Bueno, entonces, ¿qué puedes decir sobre estos cristales? Los nuevos cristales que aparecieron del bolsillo espacial, los llamados cristales de datos, hicieron que Romani frunciera el ceño. Estos eran mucho más impresionantes que los pequeños fragmentos de antes. Extraño. Sin embargo, el pensamiento de Romani fue interrumpido por Ainz, quien miró el círculo del ritual de invocación. ¿Puede este sistema requerir equipo? Equipo. Roman parpadeó y luego miró el círculo, donde en ese momento no había ningún sirviente. Sin embargo, había algo más. Una extraña hoja en forma de cruciforme yacía en medio del lugar donde el siervo debía ser convocado, como si fuera convocado en lugar de un sirviente. Aunque, por supuesto, el sistema en sí no fue diseñado para convocar a nada más que a los sirvientes. Esto es una llave negra. Un hombre que no reconoció inmediatamente el arma al final recordó lo que era. Lo que había en el centro del círculo de invocación realmente no era más que una llave negra, una herramienta de los exorcistas de la iglesia. Sin embargo, una cosa todavía preocupaba a Roman. El sistema FATE fue diseñado para la invocación de sirvientes. Y ciertamente no la invocación de objetos. En la mente de Roman pasó el pensamiento de que la llave negra que fue convocada era de alguna manera un sirviente que se había fusionado con el arma, pero la voz de Ainz que sonaba cerca lo disuade de pensar así. Arma, sin signos de un sirviente. Ainz luego miró la llave negra con interés. Aunque el arma también es parte de la colección. Roman sinceramente quería investigar la extraña llave negra que apareció en el lugar de un sirviente. Sin embargo, al darse cuenta de cómo Ainz lo miraba con genuino interés, se vio obligado a retirarse. Bueno. Habiendo levantado la hoja de su lugar, Ainz la giró en sus manos para el juicio, después de lo cual, habiendo llegado a una conclusión definitiva, la hundió en su propio bolsillo espacial. El siguiente. En lugar de pequeños fragmentos, esta vez en las manos de Ainz había 3 cristales mucho más completos, que también fueron colocados en el círculo de invocación. Estos cristales, obtenidos de los cuerpos de los sirvientes muertos, bueno, no del todo sirvientes, sino más bien sus formas monstruosas, eran mucho más poderosos. Pero tampoco tenían prácticamente ningún atributo pronunciado, por lo que con su ayuda, en teoría, cualquiera podría ser llamado como siervo. Estoy viendo cosas o Ainz parece de alguna manera inusualmente alegre con respecto a la invocación de los siervos. Después de observar lo rápido que el ritual fue preparado por Ainz, Roman no pudo hacer nada más que pensar para sí mismo. No, por supuesto que era un honor para cualquier mago convocar incluso a un siervo, por lo que el entusiasmo era completamente comprensible, especialmente considerando que Ainz, que desempeñaba el papel de maestro, claramente no estaba limitado en maná para mantener a los sirvientes convocados. Pero había algo extraño en el comportamiento de Ainz. Algo que no encajaba del todo con la imagen de la simple alegría de poder convocar a los siervos. Más específicamente, para Roman, parecía que Ainz no estaba emocionado por invocar a los más grandes héroes de la humanidad tanto como estaba emocionado por la aparición de los siervos. Como Ainz no se molestó en realizar el sacramento, que le abre el camino a los representantes más grandes y fuertes de toda la humanidad, pero, bueno, para ser honesto, parecía más como si Ainz fuera solo un niño corriendo por la tienda de dulces, moviéndose de escaparate en escaparate, mirando los envoltorios brillantes y coloridos, antes de exigir que sus padres compren todo a la vez. Un nuevo destello de luz y una vez más, un nuevo sirviente. De repente comenzó a aparecer, como si el propio sistema FATE no estuviera completamente seguro de si debía satisfacer los deseos de Ainz, cuando con la persistencia de la manía comenzó a llamar a los sirvientes, y mientras se mordía los dedos. Sirviente de clase asesina. Una figura negra apareció con una sudadera con capucha, apareció en el sitio de la llamada y habló con una voz profunda y segura que no encajaba con su máscara de hueso blanco que ocultaba su rostro y el sudario andrajoso que ocultaba el cuerpo. Escuché tu llamada desde las sombras. Parece que yo también te he visto antes. Mirando al asesino que apareció, Ainz asintió para sí mismo, después de lo cual, pensando en algo, volvió sus ojos hacia los sirvientes que habían sido convocados antes, que aún no comprendían completamente lo que estaba sucediendo en ese momento y cómo deberían reaccionar ante esta situación. Si lo piensas, solo llamé a los sirvientes que ya había visto antes. Solo quedaron 2 de los siervos no convocados. Solo me quedaban 2 cristales grandes para 2 rollos separados. Ainz asintió para sí mismo y luego miró al asesino que apareció, como si acabara de recordar que existía. Ah, sí, el contrato.
el penúltimo cristal apareció en su mano. A diferencia de muchos otros, tenía atributos muy distintos, oscuridad y dragón. Adivinar quién aparecería a continuación fue fácil. Esta vez, el parpadeo del círculo de invocación fue mucho más brillante, pero el color de este parpadeo fue casi indignado. Como si dijera, basta, toma tus cristales de datos y vete. Sin embargo, independientemente de cómo parpadeó la luz del círculo, la invocación tuvo lugar sin ningún incidente especial. La figura que apareció estaba vestida con una armadura negra, que parecía continuar hasta el fondo ya que el vestido estaba hecho de las mismas placas de acero. He venido como me lo pidió la citación. ¿Tú eres a quien llaman? Dando un paso fuera del círculo de invocación, la niña, cuyo rostro estaba parcialmente oculto detrás de una extraña máscara negra, quería decirle algo a Ainz pero se perdió un poco, distrayéndose accidentalmente con los sirvientes parados junto a la pared. Debido a esto, sus últimas palabras sonaron un poco menos majestuosas de lo que la niña pretendía. Maestro. Supongo que sí. Asintiendo con la cabeza, Ainz, sintiéndose un poco abatido por el final de la gacha pronto, extendió su mano hacia ella. Contrato. Después de estas palabras, la convocada saber simplemente miró a los sirvientes que estaban cerca, después de lo cual, sin embargo, estiró la suya un poco incierta. Excelente, parece que el gacha puede considerarse completamente exitoso. El estado de ánimo de Ainz debido a su supresión de las emociones no podría llamarse realmente alegre. Sin embargo, se mantiene constantemente en el nivel de, significativamente por encima del promedio, por una convocatoria exitosa y la oportunidad de sumergirse nuevamente en la ocupación favorita de Ainz, coleccionar. Sin embargo, es una lástima que solo pueda llamar a aquellos siervos que yo mismo vi. Sin embargo, esto puede ser bastante lógico. Ganar para reclutar siempre fue una estrategia bastante común, especialmente en los juegos. Pero al final, esto solo significa que necesitaré ver tantos siervos como sea posible para expandir mi colección. El cristal de datos que Ainz había recogido del cuerpo del asesinado profesor Lev fue el último en ser sacado a la luz. En términos de poder, era aproximadamente igual al cristal que logró obtener del cuerpo de saber. Pero tenía dos elementos muy pronunciados, oscuridad y maldad o en el lenguaje de Yggdrasil, karma negativo. Por otro lado, no recuerdo que Lancer poseyera uno de estos dos parámetros. Ainz colocó cuidadosamente el último cristal de datos como catalizador y combustible. Sin embargo, al mismo tiempo, me parece que este es el único siervo de aquellos que he visto que aún no he llamado. Aunque sí, también estaba el tipo grande. Tal vez sea más adecuado para estos parámetros. A decir verdad, Ainz tenía muchos artículos que podía usar para hacer citaciones. Su almacenamiento personal de cristales de datos, sin mencionar los interminables tesoros de Ainz o Algaun, varios artefactos poderosos, objetos mágicos e incluso de búsqueda de Yggdrasil. Sin embargo, Ainz no quería gastarlos tan descuidadamente. Al final existía la posibilidad de que simplemente no funcionaran como catalizador. Era un mundo diferente que tenía sus propias leyes y no es seguro que este mundo aceptara cristales de datos o objetos de Yggdrasil. Y, por supuesto, aunque teóricamente algunos de los cristales de datos de Ainz de Yggdrasil podrían ser reemplazados con la ayuda de monstruos de este mundo, esto no significaba que tuviera que gastarlos a diestra y siniestra, especialmente considerando el hecho de que los recursos de los dos mundos podrían tener enormes diferencias. Es cierto que había una cosa más que Ainz tomó de la singularidad, que pensó que bien podría tratar de usar como catalizador o como fuente de maná, pero Ainz tenía dudas al respecto. Tal vez incluso más que sobre sus propios recursos. La última vez que el círculo de invocación brilló, Ainz ya estaba preparado para ver el estoico, casi tallado en piedra, la cara de Lancer o la sonrisa animal de Berserker, retorcida por la ira. Pero en cambio, la luz brillante no se desvaneció, sino que pareció cambiar ligeramente. Algo anda mal. Roman determinó instantáneamente el parpadeo del círculo de invocación. Algo. Sin embargo, no tuvo tiempo de reaccionar. Esta vez el destello de luz fue mucho más fuerte. Debido a esto, incluso Ainz, que ya había logrado acostumbrarse a su nuevo cuerpo, tuvo que cubrirse los ojos nuevamente. Todo como lo harías. La voz que hablaba era femenina, muy tranquila y a juzgar por el tono, muy joven. Te ofreceré todo de mí. Este cuerpo, este corazón, todo eso. La figura manifestada no era familiar para Ainz. No era Lancer y, por supuesto, no Berserker, y ni siquiera alguien que fue convocado nuevamente. Aunque teóricamente esto era imposible. La chica que apareció estaba a la cabeza y los hombros incluso por debajo del cuerpo actual de Ainz, por lo que en el mejor de los casos podía apoyar su cabeza en el pecho de un hombre adulto al comparar su altura. Sin embargo, dada su voz, que se adivinaba en el mejor de los casos 16 años, su altura no era en absoluto un problema. Parece que algo de lo que tenía tanto miedo sucedió, suspiró Ainz. Tenía que admitir que lo pensó de pasada, pero no llegó a la conclusión inequívoca de lo que tenía que hacer si se desarrollaba una situación similar. Convoqué a un niño. Por supuesto, seguramente existieron historias sobre niños legendarios que han logrado algo legendario en sus vidas, incluso a una edad tan temprana, y se han acumulado a lo largo de la historia. Sería una tontería suponer que el trono de los héroes, que era a la vez desalmado y despiadado, se negaría a aceptar sus almas para convertirse en siervos. Sin embargo, aún así, los principios morales internos de Ainz eran muy inequívocos. Los recuerdos de los niños que trabajan en la arqueología no le habrían permitido enviar a una niña, que aún no ha crecido, a hacer una tarea difícil. Por supuesto, por otro lado, si estamos hablando de alguien como Aura o Mar, entonces Ainz no dudó de su capacidad para ejecutar casi cualquier orden que pudiera darles. Aunque incluso él preferiría no usarlos. En cualquier caso, la invocación de la niña era la única mancha oscura en estos rollos. Aunque es bastante linda, como todos los niños, la niña frente a él, a pesar de que su rostro estaba oculto por una máscara de hueso, una máscara extrañamente similar a la máscara del asesino que apareció antes, era linda en su sentido especial e infantil. O es porque estoy envejeciendo y ahora estoy empezando a considerar a todos los niños como lindos, como esas ancianas. Pensando en esto, Ainz extendió su mano inconscientemente.
Maestro, no. Ella trató de advertir a su maestro con una voz que era mucho más fuerte que antes, pero después de un segundo la mano de Ainz todavía tocaba el cabello de la niña. Maestro. M. La reacción de Ainz a la voz de la niña lo sacó de sus pensamientos, permitiéndole mirar a la niña y luego darse cuenta de su error. Oh, lo siento. Pensando que este comportamiento era bastante grosero, Ainz apartó su mano de la chica. Maestro. Maestro. La máscara escondía la cara de la niña frente a él, pero incluso sin que su rostro fuera visible, un tono a la vez, quedó claro para Ainz que la niña estaba sorprendida, por no decir conmocionada. Maestro. Estás vivo. Vivo. Por un segundo Ainz pensó que la chica frente a él de alguna manera logró adivinar que Ainz era un no muerto. Como Caster, que todavía era cautelosa, pero es más probable que ella quisiera decir otra cosa. Debido a lo cual el Señor Supremo estuvo de acuerdo suavemente. Sí, lo estoy. Tú, todo lo que me toca muere. Soy una flor venenosa, floreciendo para la destrucción del enemigo. Cada frase posterior de la niña era cada vez más difícil de decir para ella. Ainz mirándola trató de analizar la situación ante lo más rápido posible. ¿Flor venenosa? ¿Todo lo que la toca muere? ¿Así que ella tiene un toque venenoso? En Yggdrasil había suficientes enemigos de todos los tipos posibles, incluidos los venenosos, incluidos aquellos que imponían veneno no con su magia o ataque, sino incluso con un aura simple, razón por la cual a los jugadores comunes no les gustaba cazar en algún lugar de los pantanos o cuevas, lo que por cierto hizo posible que Ainz o Alga aún fuera el primero en descubrir la tumba de Nazarik escondida en un pantano. Sin embargo, para Ainz como representante de los muertos vivientes que era completamente inmune a venenos y enfermedades de cualquier nivel, excepto quizás algunos increíblemente fuertes que podían contarse con los dedos de una mano en el juego, tales enemigos nunca presentaron ningún inconveniente. Y viceversa, a menudo se convirtieron en los más queridos, ya que los enemigos venenosos rara vez poseían otras habilidades especiales fuertes. Sin embargo, su reacción: está llorando. Sin mirar la cara de la niña era imposible saber si estaba llorando o no. Pero a juzgar por su tono de tropiezo y la forma en que ahora estaba tratando de sacar aire entre los dientes, el mago pudo identificar su estado mental. ¿Pero por qué? Los pensamientos de Ainz volvieron a confundirse. Si lo piensas, ella es claramente una niña. Además, dijo que cualquiera que la toque muere. Si tengo inmunidad a su veneno entonces... creo que entiendo. Ainz llegó a una conclusión definitiva: le duele. Es poco probable que un sirviente convocado de niño tuviera tiempo de hacerse famoso en su vida logrando algo verdaderamente significativo, por lo que seguramente su veneno fue su única arma que dejó una marca en la historia. Probablemente estaba orgullosa de ello. Como ella dijo, cualquiera que la tocara moriría. Pero ahora, cuando se enfrentó a mí, en su percepción, probablemente una persona común no pudo matarme con su veneno. Habiendo llegado a esta conclusión, Ainz de repente frunció el ceño. Oye, duele cuando alguien se molesta porque no moriste. Sin embargo, la chica que no estaba al tanto de sus pensamientos dio un paso hacia Ainz, y de repente lo abrazó con todas sus fuerzas, apretando su cuerpo de títere hasta tal punto que Ainz sintió que sus huesos crujían. Hassan de Serenidad, dijo la niña, y Ainz tardó un segundo en darse cuenta de que ese era el nombre de los siervos. Te serviré por la eternidad, maestro. Oye, espera, ¿no es un poco demasiado? Ainz quería alejarse de la niña, pero de repente descubrió que tenía una fuerza sobrehumana. ¿Cómo se esperaba de un siervo? Aunque Ainz ciertamente podría alejarse de ella si realmente quisiera. Kai-Chim, la tos de alguien atrajo la atención de Ainz. Luego, apartando su mirada de la chica que parecía no pensar en alejarse de Ainz, vio a 5 personas de pie en la pared a la vez. Anteriormente, los sirvientes y los romaníes, un poco avergonzados, lograron apartar la vista de la escena que sucedió ante ellos. Incluso Saber y Reader, cuyos ojos no se podían ver detrás de sus vendas en los ojos, lograron hacer esto. Por supuesto que todo eso es bueno y todo eso. Al final, Caster todavía pudo responder primero a la vergonzosa escena. Pero ¿qué tal si todos informamos sobre por qué estamos aquí? KHM. Ainz también de repente se sintió avergonzado. Parece que dio rienda suelta a sus sentimientos exclusivamente paternales hacia la niña, distrayendo a los recién llamados sirvientes. Sí, por supuesto, ahora. Lentamente, Ainz trató de sacar a la chica de sí mismo, después de lo cual, habiendo descubierto que obviamente no quería simplemente alejarse de su maestro, miró a los sirvientes un poco disculpándose. Me disculpo. Solo den 5 minutos. Sin embargo, a juzgar por la fuerza con la que Hassan se aferró a su maestro, parecía que las cosas durarían más que eso. Maná asterisco. El maná es la característica responsable del suministro de maná de un sirviente que puede usar. A pesar de que tradicionalmente esta reserva de maná se corresponde con los mages, no todos los propietarios de altos rangos de maná son magos fuertes, aunque lo contrario también es cierto y los magos con pequeñas reservas de maná siguen siendo muy raros. El maná es un indicador de toda la energía acumulada por el sirviente y se utiliza para invocar sus fantasmas nobles, usar muchas habilidades como mana burst e incluso en la mejora física y la regeneración de daños, por lo que el maná es literalmente considerado como la segunda resistencia de los sirvientes. Rango asterisco, un rango especial. Mientras que el rango X significa un número fuera de los números ordinarios, asterisco significa algo que no se puede determinar con un número exacto, más precisamente, más allá del concepto mismo de números. Por ejemplo, un poseedor del rango de X en mana puede tener una enorme, de hecho, cantidad divina de maná. Sin embargo, el titular del rango asterisco detiene, en cierto sentido, maná infinito. Aunque en este caso no significa la capacidad de usar una cantidad infinita de maná en un momento dado, sino el hecho de que no importa cuánto maná se tome del sirviente, al final todavía estará lleno. Se puede decir que el sirviente en este caso tiene una reserva de maná igual o incluso superior a la divina. Sin embargo, es mucho más poderosa. Si agota por completo todo su suministro de maná, podrá restaurarlo por completo en solo 10 o 15 minutos.
En otras palabras, en casi cualquier momento, la regeneración de maná del siervo supera sus gastos. En este rango, incluso si el sirviente no poseía habilidades tales como continuación de batalla o manifestación independiente, se vuelven como si fueran autorrealizados. En otras palabras, si no fuera por una cosa, se podría decir que este siervo había llegado a la raíz. Desafortunadamente o no, esto no es cierto. Este poder no se toma de la raíz sino de otra fuente. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.